Hola, soy Tracy Tokuhama Espinosa y esto es un video con un mensaje importantísimo. No hay un mejor momento para ser un educador. Yo soy profesora en la Universidad de Harvard, en el Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Y en este video voy a compartir algunos de nuestros secretos, algunas herramientas que utilizamos para hacer este curso un éxito total en línea. Primero, quiero invitarte a sacar un pedazo de papel o su propia computadora y escribir estas direcciones, por favor. ¿Por qué? Esta es la primera lección sobre el cerebro. ¿Por qué escribimos? Para aprender cualquier cosa, tienes que tener buenos sistemas de atención y buenos sistemas de memoria. Lo que hace la escritura es extender esta memoria. Entonces, por favor, tomen notas. También quiero que ustedes tengan algo a mano para tomar notas porque al final de la presentación voy a pedirles una reflexión. Si hay 3 cosas que no sabías antes, hay 2 cosas que estás curioso, que ahora quieres saber más, y una cosa que estás considerando cambiar en su vida profesional o personal basado en la información compartida. Entonces, por favor, estén atentos porque vamos a tener que hacer esta reflexión al final. También es muy importante reconocer que no hay cognición sin emoción. Entonces, escribir el email de una persona, de tener un buen amigo que va a estar contigo en estos momentos muy complicados es muy importante. Y sabemos que las emociones y los sentimientos no son lo mismo, ¿no? La emoción es el señal físico del cerebro. Tú tienes alguna percepción, entra en el base del cerebro y la primera cosa que hace el cerebro para ahorrar energía es pasar por los nodos importantes de amígdala y hipocampo para tratar de ver si ya sabes algo sobre la información, porque si el cerebro puede ahorrar energía, va a ahorrar energía. Pero esto también explica por qué el cerebro toma decisiones muy rápidas cuando tiene miedo. Hoy en día estamos en tiempos muy complicados y algunos de ustedes están tomando decisiones sobre sus cursos en línea sin pensar súper bien porque están trabajando desde un punto netamente emocional. Lo que queremos es invitarle a tener ese tiempo de reflexión. No estás solo en todo esto. Es un cambio drástico, pero va a resultar como algo muy positivo por la educación. Hoy día lo que vamos a hacer es reflexionar un poquito sobre nuestro papel cambiante de educadores en la sociedad y ver qué incluye ese nuevo perfil del educador en estos tiempos cuando estamos moviendo todo en línea. Y a lo largo de la presentación vamos a hablar del cerebro, de la mente, la salud y educación, esta perspectiva muy transdisciplinaria de cómo acercar nuestra labor como educadores y al final, integrar la tecnología, ver qué tipos de herramientas realmente funcionan basado en esta ciencia de la mente-cerebro-educación. En 2017 tuve el honor de ser parte del panel de expertos de la OCDE para decidir cuáles son los nuevos conocimientos pedagógicos de los docentes. Y lo que resultó es que los docentes estamos faltando 2 cosas de gran importancia. El primero es la tecnología, el segundo es conocimiento sobre el cerebro. Y esas recomendaciones para una nueva formación docente ya fueron entregados a los ministerios de educación y algunos ya están tomando acción. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Deans for Impact en los Estados Unidos, que es un consorcio de universidades que preparan los docentes y están incorporando justamente más tecnología y más información sobre el cerebro. Pero eso no ayuda a ustedes, que ya son docentes en función. Entonces tenemos que tener ese tipo de capacitaciones para ayudarles a igualar en este conocimiento básico sobre el cerebro y sobre la tecnología. Y eso nos hace reflexionar sobre el modelo pedagógico que tenemos, los nuevos conocimientos de los docentes que exigimos. Entonces, ¿qué sabemos de los docentes? Primero, tiene que tener un conocimiento de contenido. Por ejemplo, una persona que no sabe matemáticas no debe enseñar matemáticas. Entonces, sabemos que el conocimiento de contenido es muy importante. Pero además de esto, tienes que saber cómo enseñar. Tenemos mucha gente que sabe muchas cosas sobre ciencia y arte, pero no tienen idea de cómo enseñar. Entonces, hay que saber enseñar también. Pero no solo conocimiento pedagógico y conocimiento de contenido, lo que necesitamos es el conocimiento pedagógico del contenido. Por ejemplo, las estrategias muy particulares para la enseñanza de matemáticas. Por ejemplo, un buen docente sabe reconocer, por ejemplo, patrones de errores
¿De dónde salió ese error? ¿Qué estaba pensando este chico cuando hizo esa equivocación? Esos son pedagogías del contenido. Eso fue el modelo que manejábamos hasta 1987 más o menos, y de allí empezó a entrar la tecnología. Y esto es importantísimo. Ahora nuestro perfil actualizado incluye la tecnología. Hay que saber lo que existe. Hay miles de diferentes apps o software que existe para ayudarnos, pero lo que es más importante es entender, utilizando nuestra base pedagógica, identificar los objetivos, saber cómo vamos a evaluarlo y después elegir lo que es lo más apropiado en términos de tecnología para ahorrarnos tiempo, para poder dedicar más tiempo a la parte humana de la educación. Por ejemplo, se puede utilizar algo como las pruebas autocalificados en una plataforma para ahorrarnos tiempo. ¿Para qué? Para que el docente no tiene que ir corrigiendo las pruebas, sino puede pasar tiempo ayudando al estudiante a entender sus errores. La tecnología te puede decir que está errónea, pero no te puede explicar cómo mejorar la próxima vez, lo que puede hacer un docente. Entonces cambia drásticamente esa idea. La tecnología no va a reemplazar el docente. La tecnología nos va a permitir más tiempo para la parte más humana de la enseñanza. Después de que tenemos la tecnología, también tenemos que empezar a integrar más conocimientos de cómo funciona el cerebro. El cerebro es nuestro órgano como educadores, pero sabemos bien poco sobre ello. Entonces tenemos que empezar a entender las bases de conocimiento de la mente, cerebro, educación. Tenemos que tomar todo eso y ponerlo en el contexto y la cultura dentro de la cual enseñamos. Y la cultura es mucho más allá que solo la cultura nacionalista, pero también cada institución tiene su propia cultura. Entonces tenemos que entender cómo podemos manejar este conocimiento de la materia, conocimiento de cómo enseñar, mezclar eso con la tecnología, entendiendo el cerebro y entender todo esto dentro de nuestras escuelas. Si logramos hacer todo esto, llegamos a tener un movimiento donde el educador llega a ser un científico del aprendizaje. Es una persona que basa sus decisiones en evidencia. Mi doctorado fue justamente sobre este mismo tema, la ciencia en el arte de enseñar. Y esto nos lleva a un nuevo proceso de la formación docente. El primer paso, literalmente, es limpiar todo, es despejar el escenario y quitar todos los mitos que puede existir. Hay mucha gente que todavía creen que hay gente del cerebro derecho y cerebro izquierdo que solo utilizan 10% del cerebro, o que las mujeres y los hombres son tan distintos, o que hay estilos de aprendizaje. Todas esas cosas son mitos y tenemos que primero aclarar qué es verdad, qué tiene evidencia y qué es realmente un mito. De ahí podemos discutir los principios. Y entre un sondeo de más de 100 neurocientíficos educativos alrededor del mundo, solo llegaron de acuerdo a 6 cosas que son ciertos. Esos principios es información verdadera por todas las personas, en todas las culturas, de todas las edades, pero solo hay 6 cosas. Vamos a revisarlos en un instante. Pero también hay 21 postulados que son cosas que también son verdad, buena información, pero hay una variabilidad humana muy amplia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el dormir y soñar son importantes para el aprendizaje? Obvio. Pero ¿cuántas horas tienes que dormir? Es muy relativa al individuo. Igual, motivación, ¿es importante para el aprendizaje? Por supuesto. Pero lo que te motiva a ti no necesariamente motiva a mí. Entonces tenemos que entender cuáles son los postulados, pero entender que diferentes personas van a reaccionar en diferente forma frente a ellos. Después tenemos que tomar en cuenta la cultura, y eso de la perspectiva del cerebro es importante. Hay un subárea de neurociencia que se llama neurociencia cultural, que busca entender cómo ciertos artefactos culturales, como los símbolos de escritura, cambian levemente los señales en el cerebro. Y una vez que tenemos esas 4 cosas ya listos, de allí podemos empezar a hablar de cuáles serían las metodologías o estrategias o actividades más importantes para el aula. Y justamente en la página de Conexiones hay videos de cada una de estas 50 sugerencias. Entonces, primer paso, quitarnos de los mitos. Y segundo paso, saber la buena información, los principios y los postulados. Hay que poner todo esto en contexto y de allí podemos hablar de las actividades de clase.
Si revisamos los principios, como mencioné, solo hay 6 de ellos. Pero lo importante de esto es que al aprender cada uno de estos puntos nos hace reflexionar sobre nuestra labor como docente. Sabemos, hay bastante información y literatura y evidencia que muestra que no hay dos cerebros que son exactamente iguales. ¿Eso impacta tu enseñanza? Ojalá. Hay una variabilidad humana tremenda, como mencionamos. La experiencia previa siempre sirve como un filtro, por lo cual pasa toda la información nueva, entonces el aprendizaje nuevo está influido por los conocimientos previos. Hay cambios constantes en el cerebro, aunque tú no puedes ver que el chico está aprendiendo, sí hay cambios a nivel molecular que sí está ocurriendo. Hay plasticidad a lo largo de la vida del estudiante, tú puedes aprender hasta el día que te mueres. También sabemos que el aprendizaje depende de buenos sistemas de memoria y buenos sistemas de atención. Al recibir esta presentación va a haber todas las diapositivas escondidas que hay más información sobre cada uno de estos. Y si desea más información en la página web, también pueden ver un video corto sobre cada punto. Después, si queremos ver los postulados, como les mencioné, solo hay 21 de ellos y todos, cada uno son muy importantes. La motivación es muy importante en el aprendizaje. El estrés también influye en el aprendizaje y el estrés no siempre es malo, ¿cierto? Pero lo que te estresa a ti no necesariamente estresa a mí y viceversa, ¿no? Y que el aprendizaje involucra toda la fisiología. El dormir y soñar son muy importantes para el aprendizaje, dormir para poder prestar atención y soñar para consolidar memorias. Sabemos que la nutrición, la actividad física, todo esto sí incide en el aprendizaje, pero en forma muy individualizada por cada persona. Entonces, esto nos hace llegar al punto de la tecnología. Y si tuviéramos un poquito más de tiempo y si estuviéramos juntos en este momento, por ejemplo, en vivo, en forma sincrónica, yo pediría que ustedes se separen en grupos y te preguntaría cuáles son las herramientas que ya utilizas adentro de un aula virtual que ha funcionado para ti. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú sabes o ya conoces? Yo voy a adelantar la conversación un poquito y adivinar algunas de las cosas, las herramientas más frecuentes, las herramientas utilizadas con más frecuencia, pero lo que quiero es que ustedes vean esto de una perspectiva de la mente, cerebro, educación, que te ayude a entender el por qué atrás de elegir esas herramientas cuando estás enseñando. Voy a discutir 6 herramientas para entender y ver la información en forma distinta. Por ejemplo, utilizamos estas aulas grandes, esas aulas grupales, ¿no? Se puede invitar a todos sus estudiantes, están en un aula de Zoom de 20, 30, 40, 100 personas a la vez. Pero hay 2 ventajas que tenemos de estar en línea sobre una clase de cara a cara. El primero se llama el efecto de desinhibición. Fascinante. La gente comparte más en línea porque se sienten un nivel de anonimidad, se sienten algo de protegido cuando están un poquito más lejos de las otras personas. Segundo, hay un fenómeno muy importante que se llama contagio social. Y eso se puede ver en muchas formas, pero 2 principales cuando estás en una teleconferencia por una clase. Primero, todos pueden ver todas las caras de todas las personas. Eso es importantísimo porque jamás nunca en una aula regular puedes ver las caras de todo el mundo. La mitad de la gente está mirando la cabeza, atrás de la cabeza de las otras personas. En este momento se pueden ver las caras y como hay un contagio social, la manera que una persona mira es contagioso con otros. Y si el docente entiende cómo manejar esto, se puede literalmente cambiar el ambiente de ese aula. La otra cosa de las caras que es fascinante es que los mismos docentes ven a sí mismos y eso cambia la manera que interactúan con la clase. También parte del contagio social es que hay los nombres escritos debajo de todas las caritas. Entonces tú puedes fácilmente llamar y decir, mira, José, ¿qué piensas de este punto? Y también, Carla, ¿qué piensas de lo que dijo José? Entonces tú puedes manejar el aula en otra forma bastante más eficiente cuando estás en línea. El segundo punto tiene que ver con las aulas pequeñas, los breakout rooms.
Tú puedes separar los grupos pequeños cuando estás en línea y tener grupos de trabajo bien pequeños, de 2, 3 personas que pueden tener una conversación más íntima para calentarse antes que regresen al grupo grande. Eso permite un nivel de personalización. Es un aprendizaje bastante más auténtico porque cada persona tiene la oportunidad de compartir. Es muy complicado hacer esto en un aula normal, por el ruido, por la complicación de organizar los grupos pequeños. Pero en Zoom, por ejemplo, en un segundo tú puedes organizar las aulas y ya están las 100 personas divididas en grupos de 20 diferentes aulas y 5 personas conversando en una forma bastante íntima. Es algo que no puedes hacer cara a cara tan rápido. El tercer punto tiene que ver con el chat que se puede encontrar en las teleconferencias. En algunos casos, los docentes deshabilitan el chat. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los chicos van a desfiarse. Es tu trabajo como docente manejar ese grupo bien y aprovechar del chat. Nosotros lo utilizamos para aclarar los puntos inmediatamente. ¿Acuerdo cuando dijimos que el cerebro necesita buenos sistemas de atención para poder aprender? No puedes prestar atención si estás dudando sobre un punto. No sé si has asistido a alguna conferencia donde te dice, mira, todas las preguntas al final, por favor. Es horrible porque tu cerebro no aguanta, tu cerebro quiere una respuesta a la información. Lo que hacemos en nuestra clase es tener una persona, un asistente que maneja el chat. Ustedes pueden tener algunos estudiantes si desean, si no tienen asistentes en la clase, pero asignes una persona a que maneja el chat. Cuando hay una duda, una pregunta, la persona manejando el chat puede enseguida resumir, tener los puntos y decir, perdón, profesor, también hay algunas conversaciones aquí en el chat que son muy importantes, X y Y, por favor. Y el docente puede en este momento responder a la información. Eso ayuda bastante, que el cerebro ya está satisfecho con la respuesta y puede ahora ya reenfocarse en la información. Entonces, esas aclaraciones ayudan mucho en la atención. También muchos de ustedes, supongo que casi todos, han utilizado pruebas. Se puede aprovechar de las pruebas que existen en todas las plataformas de aprendizaje, los Learning Management Systems, pero en vez de hacer una nota, yo les recomiendo que utilicen para fortalecer la memoria. Hay muchísima evidencia cuando tienen pruebas de bajo peso que están ofrecidas con frecuencia, eso obliga al estudiante a buscar en su memoria la información. Entonces, hay un constante reseña de la información y esto significa un fortalecimiento de la mineralización entre los sinapsis que cree una más rápida recuperación de la información en el cerebro. También foros. Supongo que muchos de ustedes utilizan foros. Nosotros lo utilizamos para crear comunidad. No es para ver si habían leído algo y comentan sobre el segundo párrafo en algún capítulo. No. Nosotros ponemos preguntas muy importantes sobre el tema de la semana y les invitamos que respondan los chicos y después de su primera respuesta tienen que leer de los compañeros y responder a por lo menos 2 personas más. Y lo que nos encanta es que la gran mayoría de los estudiantes no solo responden a 2, empiezan a tener un diálogo muy importante que cree una comunidad de aprendizaje alrededor de este tema, muy importante. También tenemos mini bibliotecas, en inglés le llamamos bundles. Están colgados en nuestras aulas virtuales y son el aporte, son los materiales que utilizan los estudiantes para poder tener varias perspectivas sobre el tema de la semana. Nosotros tenemos ahí podcasts, tenemos videos, tenemos artículos de revistas científicas, tenemos una variedad de información. ¿De qué sirve esto? En vez de tener un solo texto que tiene una sola visión de la información y que puede costar mucho, tenemos gratuitamente ofrecido a los estudiantes un abanico de recursos sobre el mismo tema. Lo que normalmente decimos a los chicos es que además del video pre-clase, el Flipped Classroom, además de eso tienes que elegir por lo menos una herramienta o un recurso que viene de la mini biblioteca. ¿Qué hace eso? Eso le permite una entrada diferenciada para los estudiantes. Algunos chicos no tienen idea de la información, tienen que elegir un recurso que está a un nivel un poquito más bajo. Otros necesitan retos mucho más altos, entonces tenemos varios puntos de entrada a la misma información para que los estudiantes lleguen a tener un conocimiento adicional antes que lleguen a la clase presencial.
Esta manera de diferenciar las tareas es muy importante y eso significa que estamos empezando en el punto de entrada del estudiante, no donde dice el texto. Además de esos recursos típicos, ¿no? De videos o de artículos, quiero motivarles a buscar ahora. Hay un montón de aplicaciones gratuitas que son disponibles para apoyar la enseñanza de los estudiantes. Se puede sugerir a los estudiantes que hacen 15 minutos en el app de Duolingo para mejorar su inglés, por ejemplo. Entonces, todos esos recursos se pueden acompañar cada tema que enseñas. Bueno, estas son algunas de las ideas que tenemos. Eso es mi aula en Canvas que utilizamos en Harvard. Y si alguien desea un tour, encantado de mostrarles cómo organizamos esto. Estoy súper orgulloso. Por los últimos 5 años hemos ido mejorando nuestras evaluaciones de los estudiantes y el año pasado sacamos 5 sobre 5 de los estudiantes en Harvard, que es bastante difícil a lograr, pero hemos logrado crear este diseño instruccional que también es disponible para ustedes a través de conexiones. Estamos regalando el código si alguien desea crear un curso en Moodle basado en ese diseño instruccional. Entonces, el resumen. Para mí, yo creo que la enseñanza en línea realmente ahorra tiempo. Sí es bastante más planificación, pero a lo largo de todo me ahorra tiempo. También me permite los recursos para poder diferenciar las necesidades que tienen mis estudiantes y ser bastante más personalizado en mi contacto. Yo puedo usar mi tiempo cara a cara, sincrónica, en una mejor manera porque yo puedo dejar que la tecnología me quita los trabajos típicos de corregir, de revisar plagio, de repetir vocabulario. Todo esto puede ser tecnología para que yo pueda usar mi tiempo para motivar a ese estudiante, para mejorar su autoestima, para indicarle otras estrategias de pensamiento para lograr lo mejor que pueda. Entonces yo creo que es una forma de personalización mucho mejor que la clase tradicional. Y además de esto, yo sé que este diseño instruccional funciona porque ya tenemos más de 5 años de datos que apoyan su éxito. Entonces, quiero invitarles a utilizar esas herramientas en una forma levemente distinta. Y tenemos muchos más si quieren discutir esto. Quiero dejarle con un poema de Jaime Junot muy importante. Y básicamente es esto. Mi actitud como docente es lo que va a contar mucho en esta época. Al moverse en línea podemos resistir y decir que no estamos listos y quejar de lo que no tenemos. O podemos ver esto como una oportunidad única para cambiar la educación por lo mejor. Entonces quiero invitarles a tener esta buena actitud sobre esos cambios que estamos viviendo. Entonces, para resumir, tratamos de hablar un poquito sobre ese nuevo y cambiante perfil de docente o el educador hoy en día. Mencionamos el rol que está jugando ahorita la ciencia de la mente, el cerebro, la salud y educación y algunos elementos muy importantes de esta ciencia que tiene que ver con el efecto de desinhibición y el contagio social. Hablamos cómo se puede personalizar mejor el aula y aprovechar de sistemas de atención y memoria a través de ciertas herramientas en línea. Mencionamos uno de miles de estudios sobre algunas estrategias que puede utilizar, por ejemplo, aprovechar de las pruebas autocorregidas en tu clase para reforzar vocabulario y conceptos y cómo se puede cambiar el ambiente de tu aula creando una linda comunidad de aprendizaje a través de la interacción en los foros y los grupos grandes. Pero más que nada, algo que nos permite esta educación nueva es ayudar al estudiante en su punto de entrada con la información, diferenciando sus deberes, dándoles opciones en los materiales que se utiliza a través de la selección bien pensado de las herramientas tecnológicas que existen. Ahora, como les prometí, quiero que saquen este lápiz o ponen en la computadora. Hay 3 cosas que mencionamos ahorita que no sabías antes. Hay 2 cosas que estás curiosa, que quieres saber más. Quiero saber más sobre eso del cerebro, o los principios o los postulados, o quiero entender más sobre las herramientas posibles. Puede ser. O otra cosa que mencionamos. Pero más que nada, quiero saber si hay una cosa que tal vez estás pensando, voy a cambiar, voy a hacer algo diferente para mejorar mi práctica como educador.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Cualquier duda, me escribe, por favor. No estás haciendo esto solo y estamos contigo. Gracias.